Bienvenidos a la redacción del debate. Esta mañana, este miércoles, se han desclasificado los documentos del 23F y de ello vamos a hablar con Luis Togores. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Almudena Martínez Fornés, ¿qué tal? Hola, Bienvenida también. ¿Ha cambiado el curso de la historia? Este 25 de febrero de 2026, si echamos la vista hacia aquel 23 de febrero de 1981. Yo me temo que lo que se ha hecho con la desclasificación de los documentos es reforzar lo que ya todo el mundo sabía y lo que muchos siguen poniendo en duda, que es cuál fue el papel del rey, ¿no? Desde luego, si el presidente del gobierno pretendía que se pusiera más en duda el papel del rey y que fueran más los que pensaran que don Juan Carlos estaba implicado, con los documentos que se han publicado hoy, con los titulares que han reproducido todos los medios, incluso los más afines al gobierno, ha ocurrido todo lo contrario. Se ha reforzado la figura de don Juan Carlos como el gran defensor de la democracia en ese momento. Casi todos los titulares van en esa línea. Es verdad que hay algunos documentos que arrojan dudas, pero siempre se desprende que eran rumores o que era, bueno, el ambiente que se vivía en España en 1981, en el que había mucho ruido de sables, en las que había una gran inquietud entre los militares. Pero en realidad, hasta ahora no ha salido ningún documento que haya desvelado nada nuevo. Es más, muchos de los documentos que se han desclasificado hoy son simplemente teletipos de la agencia EFE, telegramas que mandaban jefes de Estado extranjeros para felicitar al rey por el feliz desenlace de los acontecimientos, citaciones judiciales, información que en su día fue publicada y que no tenía ningún sentido que estuviera clasificada. Algunos de ellos, de esos documentos, tenían el sello de secreto, pero ya habían sido publicados. Yo creo que ha sido un poco fake la desclasificación. Luis, no sé si has tenido ocasión. Bueno, yo le he hecho un vistazo antes, en la facultad, justo antes de venir. Bueno, la verdad es que lo que he visto no me parecía nada nuevo. Yo esperaba que saliese alguna documentación sobre Cortina, el agente del CSIC, bueno, pues que todo el mundo sabía que estuvo implicado en el golpe, que se supone que era una especie de agente infiltrado entre los golpistas para digamos, reconducir el golpe o para impedirlo. Cortina, como sabéis, cuando se produce el golpe sale fuera de España, huye de España. Se dice que con una cartera llena de documentos, como os comentaba antes. Poco después de su huida entran unos ladrones en casa de su padre y casualmente la casa se prende fuego y su padre muere achicharrado, ¿no? Entonces yo esperaba que hubiese por lo menos a ver algo de Cortina, que no ha salido nada. Luego también hay otras cosas, ¿no? Pues yo qué sé, Armada sobre el juicio. Durante el juicio los militares, y eso es conocido, y seguro que como estaban en una cárcel tiene que haber informes, presionaron muchísimo. Durante todas las noches los oficiales jóvenes iban a golpear la puerta de Armada para presionarle para que hablase. La tesis de los golpistas era que Armada había sido la voz del rey en el golpe de Estado. Nunca se ha sabido, Armada nunca ha dicho nada, si eso era verdad o era una actitud de Armada, porque parece que fue una decisión de Armada. También Armada había hecho cosas antes, digamos, que le obligaron a salir de la casa del rey, pero le presionaban para que Armada hablase. Claro, si Armada hablaba, resulta que ya hubiese mentido diciendo que el rey no se lo había dicho, pero había utilizado su nombre, o que el rey se lo había dicho, resulta que entonces era obediencia debida y evidentemente las condenas eran muy diferentes, ¿no? Y lo estuvieron presionando y en algún momento del juicio, porque yo asistí a algunas de las sesiones, me acuerdo completamente una a las 12 de la mañana, donde Armada estuvo a punto de perder los papeles y se levantó la sesión a las 12 de la mañana porque Armada empezó a dudar y se levantó. Es decir, que ahí hay algo que, pero vamos, la clave yo creo que de todo es lo que Armada, y porque Armada es el único que realmente sabe si el rey estuvo o no, pero no hay ningún documento relativo a Armada, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente vamos a seguir siempre saliendo con la duda. Aunque es cierto que la extrema derecha, en general, hay que recordar que en aquella época la extrema derecha era muy violenta, y había una la mayoría de los militares de cierta graduación eran gente que venían de la guerra o de la Academia General Zaragoza del primer franquismo, que digamos creían fervientemente en el mensaje que se estaba transmitiendo de que el rey había embarcado a sus compañeros en este proceso y que les había dejado colgado a última hora. Recordemos que había sido el atentado de Colón de Carvajal, os acordáis que era amigo del rey, al rey lo habían zarandeado en Ajuria Enea,
Entonces había un ambiente muy tenso, pero eso siempre quedará ahí, ¿no? Y por lo que parece ser esta documentación, si ha salido toda, pues el rey queda absolutamente fuera de la conspiración, ¿no? Claro, nosotros pensamos en un primer momento que los 157 o 159 documentos que hoy se han desclasificado iban a ser una primera parte, que luego iba a haber más, pero no, se ha consultado y en principio esos serían todos. Bien es verdad que en la página de Moncloa viene una llamadita diciendo que si alguien conoce el paradero de algún documento sobre el 23F que siga clasificado y que consideren que debería desclasificarse, que escriba y diga dónde está. Es muy sorprendente eso, porque todo el mundo sabe dónde deberían de estar esos documentos, y más si están clasificados, tiene que tenerlos la Administración en cualquier caso, ya sea el CNI, el Ministerio de Defensa, Presidencia del Gobierno, pero los gobiernos de entonces, de las distintas provincias, los gobiernos civiles, podrían tener información, los cuarteles, pero es un poco sorprendente la nota esa que ha puesto Moncloa y lamentablemente parece que eso es todo, o sea que no es que vaya a haber, no está previsto más. Luego de repente pueden encontrar un documento que consideren que les viene bien desclasificarlo y lo añaden a la lista, pero de momento lo que hay es lo que hemos visto, que todo el mundo puede ver a través de la página, que los medios de comunicación hemos estado ya buceando dentro de ellos para ver si aportaban algo distinto y no. Hay algunas anécdotas curiosas, como la conversación de Tejero con su mujer, hay algunos detalles. Sabes que esa conversación, García Carrés juntó 2 teléfonos para que se produjese la conversación. Voy a interrumpirte un segundo porque que los espectadores que quieran, esa conversación la pueden escuchar en el debate real, sí. No transcrita. Hace unas horas el debate ha publicado unos audios del 23F reales y grabados y se puede escuchar perfectamente esta y otras que ahora Luis va a detallar. Por el propio García Carrés. De hecho, es la única, se oyen realmente las voces. Él pone los 2 teléfonos para que puedan hablar, porque no había comunicación directa. Entonces, cogió 2 teléfonos que tenía en su despacho y, bueno, un poco rudimentario, pero esa es la conversación que se oye. La desclasificación de Moncloa es todo texto, pero aquí tenemos unos audios reales en los que podemos escuchar esto y alguna otra cosa. Sí, hombre, la verdad es que ese documento, que ha estado guardado mucho tiempo, pues cuenta, por ejemplo, yo creo que una cosa importante. Anecdótico es lo de Emilio Romero, que tiene gracia. Lo que demuestra la conversación con Emilio Romero es que había una trama civil que antes del golpe sabía que iba a haber un golpe, porque se lo dijeron al otro y a Emilio no se lo creía. Pero luego hay una trama, hay otra trama, porque yo creo que es Ibáñez Inglés, el coronel que habla con Juan García Carrés, y dice, oye, llama a la hija de tu amigo. Eso era porque había unidades de la brigada paracaidista que estaban comprometidas. Entonces, como el golpe no iba bien, está en Alcalá. Querían que saliese la brigada, pero el general de la brigada y el teniente coronel Manglano, sabiendo que allí había ruido de fondo, cogió al teniente coronel de la bandera y lo tuvo en el despacho, con lo cual no sé si hubiese salido la bandera o no, pero está claro que con el teniente coronel metió con el general y con el jefe de Estado Mayor en el despacho no había posibilidad de que Vicario la sacase, ¿no? Y ahí la conversación, como se habla con la hija, etcétera, etcétera, y bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Porque se aporta algo más de que el golpe no era un golpecito de muy poca gente, donde había una trama un poco más sofisticada, ¿no? Sí, yo creo que también recoge, los documentos que hoy se han desclasificado, recogen el ambiente que ya había, el ruido de sables en los cuarteles, por ejemplo, las quejas de la Policía Nacional, porque como ellos no habían estado en el golpe, pues algunas personas les recriminaban que no hubieran estado. Entonces había tensiones entre los cuerpos, incluso tensiones entre compañeros, los que según ellos dieron la cara y los que según los otros pues no había que darla, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que la mayor parte de los documentos, si investigáramos en las hemerotecas de la época, nos encontraríamos con que ya se han publicado, que ya los hechos a los que hacen referencia ya se publicaron en su momento. En realidad creo que es difícil encontrar algo novedoso, hay que dar tiempo a los historiadores para que lo analicen minuciosamente. ¿no? Que se ha hecho claro, una cosa es la lectura que hacemos los periodistas, que siempre es rápida y de aquella manera para hacer una información, informar lo más rápido posible a los lectores, pero los historiadores sí que tienen que ir analizándolo detenidamente para ver si detectan pues algo nuevo que será, en cualquier caso, un detalle más, pero que no va a cambiar
el curso de los hechos. Hombre, en la documentación, que por cierto, porque he leído el debate, entre otras cosas, antes de venir, se habla de que había un grupo más radical de militares, etc. Entonces, había realmente inicialmente dos golpes. Es decir, un golpe que llamaba de los coroneles, que era mucho más virulento y mucho más radical, y el del 23F, que siempre se dijo que Cortina, digamos, organizó el de Milán, porque el de Milán era, digamos, un golpe blando, para evitar el golpe duro que a lo mejor se podía haber costado a la monarquía, porque los militares del golpe duro, muchos de ellos no eran monárquicos, eran gente franquista, no voy a decir falangistas, pero franquistas, y que pensaban que el rey, bueno, tenía culpa de todo lo que estaba pasando. De la claro, incluso eso lo dice el propio rey Juan Carlos en sus memorias, en el libro Reconciliación. Él dice cómo parte de la legitimidad que tenía esa noche para dirigirse a los militares era por Franco, porque como Franco le había nombrado su sucesor y le citaba en el testamento, incluso esos militares franquistas pues se habían sentido obligados a obedecerle. Y él decía, vale, los que no son monárquicos, los que no quieren respetar el sistema, sí, tenía esa legitimidad ante ellos. Para pero ellos... manera de entender la vida. La aprobación también, ¿no?, del Partido Comunista. Entre las comunicaciones que hoy se han desvelado está también la de los propios militares, que se advierten, ojo, que estamos en una situación en la que puede haber otro atentado terrorista. Es verdad que lo sabía cada 3 días, pero ellos mismos se sienten objetivo de atentado terrorista en ese momento y piden que se extremen las medidas de seguridad, bueno, pues eviten ir siempre por el mismo recorrido, ese tipo de normas habituales, ¿no? Pues si recordáis, fue la época que se les prohibió salir de los cuarteles de uniforme y salían de paisano. Por cierto, una costumbre que sigue casi hasta ahora, porque ahora mismo es muy difícil encontrarse uno con un militar vestido con el uniforme de militar, salvo el rey. Sí, en la calle es muy raro, ves alguno, pero antes, yo me acuerdo de mi padre, yo soy hijo de militar, mi padre muere siendo capitán en el año 75, y yo me acuerdo perfectamente de mi padre viniendo a trabajar vestido de uniforme. Yo solo tengo, vamos, perfecto. Yo no me acuerdo nunca a mi padre venir del cuartel vestido de paisano. Y eso empezó luego, en los años 80, con los atentados de ETA. Por recapitular, yo creo que los medios de comunicación no hemos puesto el foco en la figura del rey. Quizá era lo que se esperaba. No sé si para disgusto del presidente del gobierno o no, pero ha salido mejor parado de lo que muchos pensaban que iba a salir al menos. Completamente, hasta los medios más críticos. Concluyendo. Claro, en los últimos años, los titulares que se publicaban de don Juan Carlos en muchos medios eran muy críticos y, sin embargo, tras la desclasificación de estos documentos, la mayor parte de los titulares lo que han hecho es contribuir a engrandecer más su figura como el rey que defendió la democracia que él mismo trajo, que él mismo propició, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, para don Juan Carlos ha sido muy beneficiosa esta desclasificación, porque incluso los documentos que hablan de los rumores y las sospechas, y se dice que esa campaña de bulos que se creó para hacer creer que don Juan Carlos estaba implicado en el golpe, todo eso ha quedado desmontado hoy en los titulares de los medios. ¿Crees que esto puede reforzar la idea que tienen algunos de que el rey tiene que volver lo antes posible? ¿O todavía es pronto para Bueno, luego en España estamos muy polarizados, entonces hay gente que seguirá pensando que el rey estaba implicado en el golpe, a pesar de los documentos que hoy se han podido desclasificar. Hay gente que ya tiene su idea formada y que no hay nada que le va a hacer cambiar de opinión, y yo creo que también pasa un poco eso con otros aspectos de don Juan Carlos, ¿no? Y el presidente del gobierno, que es al final quien exigió que dejara de vivir en el Palacio de la Zarzuela, parece que no ha cambiado de opinión. Y la condición que pone don Juan Carlos para volver a España es poder dormir al menos en la que ha sido su casa durante 58 años.
Os voy a pedir un titular, una idea de conclusión, que es lo que solemos hacer en las mesas más políticas, entre comillas, o más de actualidad que estas. Luis. Yo de todas diría, ¿sale alguna documentación de los socialistas que estaban en la oposición sobre acceder al gobierno en aquel gobierno de concentración que se supone que llevaba Armada? ¿Almudena? Yo pediría que se desclasificaran otros temas que ahora mismo nos interesan muchísimo más y de los que no se puede hablar, ¿no? Como son todos los escándalos de corrupción que hay en el entorno del presidente del gobierno, o que nos facilitaran por fin información de qué pasó con el apagón eléctrico, qué pasó con el accidente ferroviario de Ademuz, entre otras cosas, porque hasta que no se resuelva ese accidente no vamos a viajar tranquilos. Pues lo veremos si se pone de moda esto de ir desclasificando documentos. Se ponga de moda o no, se lo contaremos todo en el debate. Muchísimas gracias a los dos y a ustedes también por estar otro día más con nosotros.